las canciones que se le nombre a Jesús, ¿no es cierto? Porque ahora hay mucha alabanza, cántico que ni se le nombra a Jesús ni a Dios, pero estos hermanos le alaban al Dios que nosotros servimos, ¿eh? Gloria a Dios. Y yo sé que Dios va a bendecir su vida, ¿no es cierto? Porque es un ministerio que Dios le dio. Y bueno, ojalá que puedan volver a visitar este lugar, amén. Gloria a Dios. Y quiero compartir con ustedes esta mañana el libro de Juan, capítulo 7. Gloria a Dios. Gracias a Dios por este precioso domingo, ¿no es cierto? Que Dios nos da la oportunidad de entrar en su casa, alabando su nombre y también para recibir lo que Dios tiene, ¿no es cierto? Porque somos necesitados del Señor. Gloria a Dios, nosotros somos como las plantas, ¿no es cierto?, que necesitan el agua. Y bueno, nosotros necesitamos de Dios, de su Espíritu Santo, amén, para tener fuerza todos los días, para seguir luchando, batallando en este mundo, amén. Gloria a Dios, que cada día está peor, ¿no es cierto? Del lado que le miremos, está cada vez peor. Y bueno, estamos viendo la palabra, la palabra dice que estamos en los últimos tiempos, amén. Y debemos, gracias a Dios, de pedirle que Él nos dé fuerza, fortaleza para seguir luchando hasta el final, amén. Dice la palabra del Señor, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, en esta mañana Jesús está aquí. Amén. ¿Cuántos tienen sed del Señor? Amén. Deje que en esta mañana Dios actúe en su vida. Deje que el Espíritu Santo en esta mañana lo pueda ministrar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana una vez más, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana preciosa, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanas, mis hermanos, que podemos estar en tu casa, Señor, juntos alabando tu nombre. Y te pedimos, Dios, que tú sigas bendiciendo a continuación. Aleluya, que tú derrames de tu gracia, de tu poder, de tu Espíritu Santo sobre cada vida, Señor. Que salgamos, Señor, fortalecidos de este lugar. Dios de toda gloria, tú conoces la vida, las necesidades, Señor, de cada uno, Padre Santo. Gracias, Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Damos gracias al Señor. El hermano decía, leía aquella parte que el Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No sé si usted conoce a alguien que tenga sed, ¿sí? Usted ha tenido alguna vez sed y qué desesperante cuando hay sed, ¿verdad? ¿Sí? Yo me recordaba allí de que un pastor conocido que ya no está más con nosotros, ¿no? Él no quería, él quería ser campesino nomás, ¿sí? Y bueno, él no quería saber nada de servir al Señor, pero el Señor lo llamaba al servicio. Sus padres habían venido de Ucrania hacia la Argentina y por muchos años el papá había orado para que sus hijos puedan servirle. Decía: Señor, quiero que escojas a mis hijos para que te sirvan. Señor, haz que mis hijos te sirvan. Muchos años. ¿Y qué sucedió? Este muchacho era joven y quería ser campesino y no quería saber nada tampoco del Señor. Y él venía una vez del campo a ver el sembrado, y en los cruces de paso a nivel que había, encontró un hombre que el tren le había cortado las piernas y este hombre se estaba desangrando. Y este hombre gritaba, pero no del dolor, sino que pedía agua. Tengo sed, quiero beber, dame agua, saca agua. Le decía: dame agua, no importa si me muero, no quiero tener sed. La sed, hermanos, que la persona siente
Cuando está en esa situación es más intensa que hasta la propia muerte. Y allí esto tocó el corazón de este pastor llamado Esteban Duque, y él aceptó allí al Señor, y él rindió su vida al Señor, y luego comenzó a servirle al Señor, y cumplió en el Señor el deseo, la oración de aquel hombre o aquel padre. Quizás fue guiado a orar de esa manera, y una de las oraciones de este hombre no era solamente que su hijo le sirva, sino que su hijo pueda volver y predicarle a sus familiares. Y antes de que este pastor partiera de esta tierra, él pudo ir y estar un año en Ucrania y compartir con todos sus familiares de la palabra del Señor. La gente tiene sed y nosotros debemos ser portadores de esa agua viva, de ese río que emana de aquellos que creen en el Señor. Su palabra dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? No sé cuál es el río que está corriendo en tu interior, pero sé que si tú crees en el Señor, amén, habrá un río que correrá dentro de ti, amén. No te puedas poner de pie un momento, amén. Aquel que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y la alabanza, amén. Nuestra hermana Sandra puede pasar a hacer lectura y orar por nosotros, amén. Luego vamos a estar entregando nuestras ofrendas voluntarias, como siempre digo, voluntarias, amén, conforme usted desea en su corazón. Saludos con la paz del Señor en esta mañana, amén, que Dios te bendiga. Doy gracias a Dios por estar en este momento compartiendo el Señor, recibiendo lo que Él tiene para nosotros. Te invito a que se pongan de pie. Vamos a compartir un versículo en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 9 y versículo 7. Quiero compartir para dejarles, y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Una palabra muy conocida, pero siempre debemos recordar que debemos dar al Señor de lo mucho que Él nos da, ¿no es cierto? No porque estemos necesitados, como dice su palabra,
no por obligación, como decía el pastor, sino es para nuestro Señor, que Él nos da todos los días la vida, nos podemos levantar, estar en pie y nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Así que yo en esta mañana te invito a que oremos. Padre eterno, bendecimos tu nombre por que tú, Señor, nos trajiste en esta mañana. Te agradezco, Señor. Te agradezco, Padre, porque tú eres fiel con nosotros, Señor. Y de lo mucho que tú nos das, Señor, en esta mañana traemos para ti, Señor, para agradecerte por lo que haces, Señor. Te pedimos, Dios mío, que puedas tú bendecir a cada uno, Señor, de los que estamos aquí, con trabajo, con salud, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios mío, que puedas bendecir a tu iglesia, Señor, en este tiempo que necesitamos, Señor, que tú proveas para nosotros. Y creemos, Señor, que tú eres fiel, que tú vas a orar, Señor, que vas a abrir, Señor, la ventana de los cielos, como dice tu palabra, Señor. Creemos en ti, Padre, por eso te clamamos todos juntos en esta mañana, Señor, para que sea una iglesia, Señor, bendecida, Dios mío, en todas las áreas. Por eso, Padre, te damos muchas gracias, porque sé que tú lo vas a hacer, Dios mío. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Vamos a cantar una alabanza y allí usted voluntariamente puede pasar. Cuando el Señor se ordena mi vida, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor se ordena mi vida, seremos como los que sueñan. Mi vida llenará de risa.
oración, ¿verdad? Aleluya. Amén. Saludos hermanos esta mañana. Invito que puedan inclinar sus rostros. Vamos a orar. Amén. Soberano y eterno, te damos gracias, Padre, por esta mañana poder estar, Señor, en este lugar para adorarte. Padre, gracias por este privilegio, Señor. Ahora te pedimos, Dios de gloria, que hables a nuestras vidas, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Revela tu palabra. Usa la vida de tus siervos, Señor, y háblanos, Señor. Venimos a buscar, Señor, de esta fuente de agua, Señor. Queremos recibir más de ti, Señor. Háblanos en el nombre de tu poderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Tome su asiento allí y quiero compartir un pensamiento en esta mañana, una breve reflexión. Se encuentra el libro de Hechos. Quiero hablar de una palabra. Hechos capítulo 2. Quiero compartir algo con usted. Allí en Hechos capítulo 2, versículo 36, perdón, 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hay otras versiones que tienen en la escritura, no dice hechos, sino dice actos. Es un poco lo mismo. Hechos sería nuestro, como que está castellanizado o argentinizado, pero son actos. ¿Qué es un acto? Es una acción. Es una acción. Este libro habla de las acciones, habla de conducta, comportamiento, de cosas que se realizaron. Usted va a encontrar que este libro no tiene un final. Usted encuentra la última hoja de este libro, ¿sí? de hechos o actos, como usted quiera llamarlo, ¿sí? No tiene un final. ¿Por qué no tiene un final? Fíjese que en lo último, aquí relata la llegada de Pablo a Roma, ¿sí? Y fíjese que termina con estas palabras. Por ejemplo, el versículo 28, allí del último capítulo 28, versículo 28, dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación del Señor, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino del Señor y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los judíos de aquella época se fueron confundidos entre sí por el versículo anterior. Pablo explicó el versículo anterior. Si usted lee ahí un versículo anterior, creo que es un Salmos el que el apóstol recita allí, donde dice: ven a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Entonces el apóstol pone este versículo y pone al judío de aquel momento al nivel de un gentil, porque le habla esta palabra y se convierta. Y nosotros hemos oído, sabemos que el judío no se convierte, sino que el judío vuelve, regresa hacia Teshuvá, ¿sí? Y el gentil es quien se convierte. Por eso Pablo luego lo que dice: cuando os convertisteis de los ídolos, o sea, servías a otra cosa, pero ahora conociste al Dios verdadero y comienzas a servir al Dios verdadero. Entonces Pablo termina con esto, y de allí comenzó la gran evangelización a los gentiles, a la gente que no nació en un hogar judío, la gente que no tiene un vientre materno judío. De allí comienza. Entonces, de allí continúa
el libro no ha terminado. Por eso es que se continúa predicando, se continúa hablando los gentiles y está ocurriendo algo que la higuera está reverdeciendo. Si bien la higuera va a reverdecer, ¿sí? Va a dar retoños, ¿sí? Y va a cumplir el último propósito del Señor, la higuera, hablando de Israel. Eso está ocurriendo. Ahora hay una evangelización que se está llevando a cabo hacia el mundo gentil. Entonces, haciendo introducción a lo que es este libro, yo quiero que podamos leer el versículo 38, que se da un contexto luego que los discípulos, los seguidores, los aprendices, porque eso es lo que significa discípulo, seguidor, aprendiz, obedecieron al Señor y se quedaron en Jerusalén. Y por haberse quedado en obediencia, ellos fueron investidos del Espíritu. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto o no? Al principio, el capítulo 2, fueron investidos. ¿Sí? Investidos. Y ellos comenzaron a hablar en diferentes idiomas entendibles para la gente que estaba en Jerusalén en ese momento por la gran fiesta que se estaba llevando a cabo. Y hablaron en idioma de los partos, de los medos, de los elamitas, y incluso algunos que se habían convertido al judaísmo, que eran de otras naciones, también escucharon hablar en su lengua materna los misterios del Señor. Y Pedro se levantó y habló en lengua hebrea a aquellos todos lo que estaba ocurriendo y el significado que tenía. Bien, eso sucedió. La parte importante que nos olvidamos tiene que ver mucho esta palabra hasta que sean investidos con la palabra que hoy yo quiero tratar con ustedes. Y vamos a leer este versículo y luego vamos a tratar el tema. Capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentimos, bautícese cada uno de vosotros, ¿sí?, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Está? Y yo quiero hablar esta palabra, arrepentidos. ¿Sí? Arrepentidos. Ahora, como yo dije, Pedro le está hablando a personas que tienen que volverse, no convertirse, sino volverse. Tanto los judíos de nacimiento que estaban allí, que escuchaban esta palabra, como los prosélitos, servían al Señor Todopoderoso, pero se habían alejado de Él. ¿Sí? Se habían alejado de Él. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué aconteció? Ahora necesitaban volverse. Nosotros podemos estar en el camino del Señor. Nosotros podemos tener al Dios vivo, al Dios real, pero nosotros nos podemos alejar. Y cuando nosotros nos alejamos de Él, necesitamos que estas palabras comiencen a fluir en nuestra vida. Ahora, ¿cuál fue el cambio? ¿O por qué fue el cambio que se produjo en los apóstoles o los discípulos allí? Que por única vez todos estaban de acuerdo y todos estaban hablando una misma cosa. Quizás diferente tema, porque la necesidad de la gente, porque había como 3.000 personas. Así que fueron a escuchar lo que aconteció, pero cada persona tenía una necesidad diferente. Ahora, estos aproximadamente 120 estaban hablando para un público de diferentes problemas y cada uno estaba entregando un mensaje necesario para la gente. Entonces no estaban hablando todo el mismo mensaje, pero sí todos estaban hablando una sola cosa: el Cristo que había sido crucificado era el Mesías que el Padre había enviado, y era la respuesta y la ayuda para que ellos necesitaban para volverse a ser aquellos verdaderos adoradores que el Señor estaba necesitando, y para que puedan mitigar y para que puedan recibir vida y vida en abundancia. ¿Sí?
Ahora, ¿por qué sucedió esto que todos podían hablar en un mismo sentido? Por esa palabra, hasta que ustedes sean investidos. El Espíritu Santo vino y los invistió. Y investir, ¿sí? Investir es propiamente la acción de alguien que está arriba, y el que está abajo es sorprendido porque el que está arriba, y el que está arriba cae y lo derriba. Esa es propiamente la acción de investir. Y eso es lo que hizo el Espíritu Santo. Invirtió sobre ellos. El Señor le había dicho que ustedes sean investigadores. La palabra investido también es como ponerse un vestido, pero mayormente no como ponerse, sino como hundirse dentro de él. Desaparecer. Y que solo se refleje, que solo se vea el vestido y que uno haya desaparecido. Y no es que esté ausente, sino que uno está dentro. Ahora, los primeros cristianos experimentaron eso, y de allí parte el hecho de que al ser investidos, estar sumergidos, habiendo sido derribados, ¿sí? Esta palabra que tiene que ver con que te derriba, tiene que ver con que quiebra tu voluntad, ¿sí? Te muestra la situación que vives por causa de que no entregas tu voluntad y el propósito que el Señor tiene. Cuando sucedió esto con el apóstol Pablo, él venía camino a Damasco, ¿sí? Y él fue derribado, no se cayó del caballo, venía en la moto, ¿sí? Entonces se cayó de la moto. Dice, ¿por qué dice la moto? Porque tampoco dice la palabra que venía a caballo, pero todos dicen que venía a caballo. Bueno, por ahí si a ellos les gustaba el caballo, a mí me gusta la moto, entonces venía la moto. No. Y él venía caminando y fue derribado y tuvo una gran visión. Solo él tuvo una gran visión. Esa visión transformó por un instante su vida, pero él tuvo que pasar ese proceso de arrepentimiento. Él tuvo que pasar. Hay gente que lee la escritura y cree que Pablo se levantó de allí, ahora otra cosa, prediquemos al Cristo que perseguía, no, ese ahora la verdad, disculpame que te pegué una garroteada, que maté a este, que maté al otro, me equivoqué, perdón. No. Pablo no hacía la persecución por alcanzar fama. Pablo no perseguía y mataba a los cristianos por alcanzar nombre. Él estaba consciente, convencido de que él perseguía y mataba a los cristianos porque así adoraba al Señor. Entonces, cuando él es derribado, hay que pasar un proceso y primero entra en Damasco. Allí entra cegado. Muy bien. Cuando vienes al Señor, no sabes lo que has recibido. Algunos no saben ni qué han recibido. Ahora, la acción de arrepentimiento hace que luego Pablo diga, yo sé bien en quién he creído. Yo estoy seguro de quién me llamó, de quién me escogió, a quién ha aceptado. Ahora, el cristiano que vive en esa ceguera permanente, y siempre vuelvo a decir, los años en una congregación no te maduran, te pueden hacer viejo y verde, pero no maduran. Porque es la etapa de conocimiento, de descubrir, de crecer, de madurar. Es una etapa, pero esa etapa no está delimitada por cierto punto, decir, bueno, acá 10 años voy a alcanzar cierta madurez, acá 20 años voy a alcanzar cierta sabiduría, este conocimiento. No, eso depende de cómo nosotros nos dejamos moldear a medida que nosotros vamos doblegando, entregando nuestra voluntad. El apóstol entrega la voluntad de él, humana, de una manera total, que tenía un aguijón, ¿sí?
en la carne, aunque él sabía que había sido enviado. Déjeme decirle esto, la madurez que alcanzó el apóstol Pablo, porque él sabía que era un mensajero de Satanás. ¿Esto qué quiere decir? Era un demonito allí que lo estaba tratando, y nosotros decimos, no, yo soy hijo de Dios, el demonio no me toca, no tiene arte ni parte conmigo. Oh, pobre, si no se escucha pobre, que lo tocó Satanás, no lo tocó ningún demonio. Porque dice, pero si tú tocas su carne, y el Señor dice, bueno, está bien tocar la carne, pero el alma no. O sea, ¿quién tocó la carne de Satanás? Perdón, ¿quién tocó la carne de Job? Satanás. ¿Sí? Y hay algunos satanáses que Satanás les toca la carne. ¿Quién tocó la carne de Job? Satanás. Satanás. Ay, pastor, yo soy hijo de un viviente. El diablo no tiene poder, no. Porque hay alguien que lo detiene. Pero si ese alguien le da permiso, y Pablo sabía que era un mensajero de Satanás, y 3 veces ora al Señor. 3 veces. La oración que el apóstol Pablo hace, ¿sí? La oración que el apóstol Pablo hace no es una oración como nosotros. El apóstol Pablo había aprendido a orar, a rogar, a suplicar y a clamar. Sus oraciones contenían todo eso, y sobre todo, la mejor parte, había aprendido a dar gracia. Y entonces, cuando él habla con el Señor dice, no, Pablo, tú las cosas tienes que dar patadas o puntapiés contra algo punzante o contra un clavo, diríamos nosotros. Eso es lo que le dijo, tú las cosas te las coses contra el aguijón. ¿Se ha puesto a patear un clavo? No, ¿verdad? No, María. Ahora, el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia. Si antes, cuando estaba persiguiendo al Señor, él estaba como pateando un clavo, algo punzante, y no le dolía, ahora le estaba doliendo lo que Satanás estaba haciendo en él. Pero lo que Satanás hacía era permitido por el Señor. Y el apóstol Pablo tiene que entender esto y decidir dejar la situación allí. Ahora yo me imagino que habrá cambiado la oración del apóstol y habrá dicho, Señor, dame tu gracia, dame tu fuerza para poder soportar aquel enemigo que él echaba fuera de las demás personas, aquel espíritu inmundo se iba, le obedecía. Ahora él tenía que soportar cuando venía ahí ese aguijón, no tenía que soportar, sabiendo quién era, que lo hacía, pero sabiendo quién era, que lo permitía. Ahora, vayamos a esta palabra. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese. Ahora esta acción nosotros la llevamos inmediatamente. Bien, la persona pasó ya acá, ¿sí? Y dijo, Señor, te acepto como Salvador porque alguien le oró, y mañana, a los 2 meses, organizamos un bautismo y nos bautizamos, ya está, listo. Y pasó 5 meses, 7 meses, 1 año, 2, se da cuenta, no vino más, y allá murió perdido. ¿Qué pasó? Tenemos una gran complicación. Nosotros creemos que al leer la palabra todo ha sucedido ahí. Acá, y David se fue y le persiguió a Saúl, estuvo en la cueva, y luego David le cortó el borde del manto, y luego David se fue aquí, y luego David vino porque hubo guerra, y ahí pensamos que todo fueron una semana. No, una semana. Pasaron días, meses, años. En esta ocasión tampoco no se puede hacer algo así. Vení hoy para viste, ya está, y te fuiste. Siempre cuando alguien se fue a bautizar, y una vez que se bautizó salió y se entró en una piecita donde se cambiaban, y le dijo al otro, ¿viste lo que pasó? El
otro poco más espiritual le dice, sí, moriste de las tinieblas y te levantaste a la luz. No, le dice, entró un pecador seco y salió un pecador mojado. ¿Eso es lo que sucede? Tenía gran razón. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos apresuramos. El primer paso es arrepentirse. Y esta palabra, arrepentirse, que viene de la palabra griega metanoeo, significa, en primer lugar, pensar diferente después de considerar. Ahora, el apóstol Pablo lo que hace después que él entra en Damasco, no sube inmediatamente a Jerusalén. Todos hubieran subido inmediatamente a Jerusalén porque allí estaba Pedro y los demás, así como dice el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo se va a Siria. ¿Así se va? ¿A algún lugar por ahí? No me acuerdo, Arabia se va, no se va a Siria, Arabia. Se va allí. ¿A qué se va? Se va por 3 años a hacer esto, a llevar a cabo el fruto de arrepentimiento, a considerar, a pensar diferente, considerar después de esa experiencia que tuvo. El Señor va a hablar de lo duro que cuesta seguirle a Él. Él dice que seguirle a Él es necesario hacer esta acción de arrepentimiento, y la lleva a este punto. Un hombre que va a edificar una torre primero evalúa si tiene todos los materiales, y si tiene todos los materiales o tiene el dinero suficiente para terminarla, comienza a levantar la torre para terminarla. Pero si no tiene el dinero suficiente, no lo hace, porque a no sea que comenzando a levantar de parte los materiales, de parte el dinero, y quede en vergüenza. Esto habla de la acción de arrepentimiento, de considerar, de pensar diferente una vez que nosotros hemos recibido, tenido una experiencia espiritual, un acercamiento con el Señor. Canciones que fueron escritas que hablan sobre este asunto. ¿Se acuerda esa canción que dice: he decidido seguir a Cristo, he decidido, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás? ¿Sí? El gran esclavista, traficante de esclavos, asesino de esclavos, cuando tiene un encuentro con el Señor, él escribe esta canción: sublime gracia y amor. Habla de pensar diferente después de haber tenido una experiencia y considerar qué hacer, considerar qué decisiones tomar. En principio, nosotros debemos entender esto. Esto debe ser un mensaje evangelístico cuando viene alguien nuevo. Mire, ahora usted tiene un encuentro con el Señor, pero vaya y considere, vaya y piense. ¿Por qué? Porque el camino del Señor no se trata de que usted no va a tener problemas, al contrario, va a tener problemas y situaciones diferentes se le van a atravesar. Pero sí está el Señor para ayudarle. Porque no es lo mismo nadar a favor de la corriente que en contra de la corriente. Debe estar crecido, ejercitado. ¿Usted alguna vez ha intentado nadar en contra de la corriente? ¿Sí? No. Córdoba, Arroyo San Pedro, tiene una corriente muy fuerte. Me acuerdo, tenías 7, 8 años. Claro, mi tío, ¿sí?, se largaba y él nadaba allá, iba y hacía unos metros y salía, pero un hombre que estaba crecido. Me largaba yo, que era más gordo que un mosquito, y hacía unos metros, pero para allá. Me llevaba la corriente y me prendía por las piedras ahí. ¿Por qué? Porque no tenía la suficiente madurez, crecimiento, fuerza, desarrollo. No es lo mismo. Si yo voy a nadar contra la corriente, debo saber que voy a dar 2 o 3 brazadas, me voy a cansar y que voy a volver a punto acá y voy a dar 2 o 3 brazadas, pero eso va a hacer que yo vaya ejercitándome
Eso va a hacer que yo vaya conociendo el río. ¿Sí? Yo aprendí a nadar a los saltos porque alguien me empujó estando en el arroyo, alguien me empujó y no sabía nadar y no me quería morir. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía? No me quedó otra que mire, el miedo te da tanto coraje. Entonces, cuando caí, llegué al fondo, el primer trago de agua me desesperó. Entonces, lo que hice fue flexionar mis pies y pegar el salto. Y cuando salía, respiraba y pegaba otro salto y pegaba otro hasta que llegué a la orilla. ¿Sí? Hasta que llegué a la orilla. A un lugar que venía a caer a arroyo y habían hecho una pared de piedra y quedaba un lugar estancado y ahí me tiraron. Y yo salí, pero luego, ya después que aprendí, ya me tiraba solo. Entonces, esta palabra, en primer lugar, es pensar diferente. Ahora comienzas a pensar diferente y después te sientas a considerar qué estoy pensando. ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Por qué tienen estos pensamientos? Ahora, la gente tiene una dificultad en estos tiempos, es que la gente anda emocionada y a la primer prueba, a la primera dificultad se va, porque la emoción jamás sostiene lo que puede sostener la razón, el razonamiento. Por eso el apóstol no dice ofrezcan un culto emocional, lloren, salten, griten, cáiganse. No dice eso. Ríanse a carcajadas, salid. No dice hablen mucho en lengua, grite, pum, pam. No dice eso. Ofrezcan un sacrificio vivo que es vuestro culto pensante, racional. Razonen. Eso es lo que dice, razonen. Si van a dar un sacrificio vivo, deben tener conocimiento, entendimiento de lo que están haciendo. Los únicos que no sabían lo que iba a ocurrir eran las pobres ovejitas que iban siendo llevadas al sacrificio. Pero Isaac estaba ofreciendo un sacrificio vivo porque él, aún siendo a la edad de 17, 18 años, ¿sí?, cuando el padre armó el altar y puso la leña, ahí se dio cuenta quién iba a ser con él. Y levantarse una vez que él mismo se hubo recostado sobre el altar, dispuesto a sacrificarse, sabiendo lo que eso implicaba. Ahora, para ponerse en el altar de sacrificio, tú debes saber lo que implica morir a ti, recibir muerte para agradar a Dios. ¿Cuántos han muerto? Ya. ¿Cuántos están en el altar de sacrificio? Morir cada día. Es algo que lo veo diariamente, por ejemplo, en mi esposa. Morir cada día. Porque bien por medio me dice, vendamos por nuestro pastor y vámonos a Santa Fe. ¿Qué hacemos acá? Es morir cada día. Al deseo, al propósito, al llamado del Señor. Teniendo deseo de ir, teniendo deseo de cambiar de lugar. Es decir, no, me voy a mantener. Aunque mi deseo es volverme, irme, estar con los míos, mayor es el propósito del Señor. Eso es arrepentirse. Ahora, la pregunta es ¿cuántos se han arrepentido? Porque lo último de esta palabra, arrepentirse, es sentir compulsión, o sea, compungirse, dolerse emocionalmente.
Eso es lo último que nosotros debemos mirar. Pero también el resultado de esta palabra griega es moralmente sentirse compungido. Ahora, hablábamos anoche que el mundo tiene una facilidad para enfrascarnos y hacernos pensar de una manera diferente. Entonces, el otro día, no sé si vieron la noticia de una beba de 2 años, era por acá por el interior, más fácil, por acá al interior, y la nena había sido muerta aquí, y la madre y el padrastro la llevaron al hospital y la nena tenía clavadas 2 agujas en el pecho. 2 años. 2 años. ¿Qué pasó con la moral de la gente? ¿Qué pasó que vemos niños que son abusados, niñas que son abusadas, que son muertos, personas? ¿Qué pasó con la moral de la gente? Y arrepentimiento tiene que tener el fin de moralmente estar compungido. ¿Y qué es moralmente estar compungido? Saber sentir dolor por el error, saber sentir dolor por el pecado. Dolencia. Si a usted no le duele todavía, entonces usted todavía no tiene el resultado de un arrepentimiento, por más que se esté bautizado. Y estoy hablando para nosotros que somos seguidores de Cristo. El apóstol dice, pero si nosotros decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso, porque todos nosotros pecamos. Pero, ¿cuál es el resultado después? En tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tus pensamientos. Ahora, fíjense que esta palabra arrepentidos, ¿sí?, también tiene otra raíz, ¿sí?, y denota acompañamiento en medio, ¿sí?, modificación, ¿sí?, sucesión con la unión o que hemos recibido o con aquel que estamos unidos, o sea, un acompañamiento. Yo ahora decido seguir a Cristo, voy a acompañar al Señor, decido seguir su palabra, voy a caminar con Él, ¿sí? Voy a caminar con Él, Él va a guiar mis pasos. Por eso es que la iglesia está muy alejada de lo que sucedió en Hechos, capítulo 2 al principio, o de lo que sucedió en la iglesia primitiva. Quien guiaba era el Espíritu, y la iglesia caminaba, acompañaba, andaba junto con, ¿sí? Ahora, fíjese, la modificación según el caso de asociación. Ahora, ¿ha sido modificada nuestra vida al asociarnos con el Señor? ¿O estamos como los atenienses? Hemos recibido, otro Dios, y por las dudas a veces que le vamos a dar lugar al gauchito por si sea cosa que el gauchito sea más poderoso. Dice que los atenienses solamente querían oír y decir algo nuevo, y en eso se ocupaban, y la iglesia camina de esa manera. En este tiempo quiere solamente oír algo nuevo y se quiere ocupar en decir algo nuevo. Pero aquí nos habla que el arrepentimiento trae una modificación según la asociación o a quién estamos asociados. No existe vida que no haya cambiado si está asociada al Señor. Inevitablemente tú vas a ser modificado, tú vas a ser cambiado.
Y este cambio te va a llevar toda la parte de tu vida aquí en esta tierra. Porque la palabra dice, aquel que comenzó la buena obra en vosotros será fiel, perfeccionarla hasta el día en que Él venga. Ya sea que Él venga a buscar su iglesia, ya sea que Él venga a buscarte a ti personalmente. O sea, que te llegue la hora. Hasta ese último momento, el Señor va a seguir moldeando, transformando, cambiando tu vida, mi vida. Ahora, nosotros debemos entender que también arrepentimiento, ¿sí?, es ocupar una posición. Estamos unidos también al Señor, entonces tenemos una posición que ocupar. La palabra dice, ustedes han sido sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces busquen las cosas de arriba. Ahora, bien, todo esto es difícil. ¿Por qué? Porque si bien es un sacrificio vivo, ¿sí?, que va a terminar de ser consumado, ya sea cuando el Señor venga a buscarte o cuando Él venga a buscar a la iglesia. Pero mientras tanto tú estás agonizando. Por eso el apóstol decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. No decía, estoy en la tumba. Yo decía, estoy crucificado, estoy en un tiempo, en un momento de agonía. Y el apóstol va a hablar suficientemente entre la guerra que hay en nuestro interior. Él dice, hay algo que yo quiero hacer y que no lo hago, pero hay algo que yo no quiero hacer y eso hago. ¿Sí? Ahora, el punto es que Satanás fue vencido. Y tú en el nombre de Jesús puedes echar fuera a Satanás y se va. Pero hay otro enemigo que convive con nosotros, llamado carne. Y con ese luchamos todos los días. Y con ese luchamos a diario. Y con ese debemos enfrentarnos. Y ese está agonizando. Pero por allí, a su último respiro, por allí con fuerza nos ataca. Y ahí es que está nuestra lucha. Satanás está vencido, pero Satanás, como sabe que él está vencido, se va al cuerpo de carne moribundo y lo incita para que nos venza. Ahora, nosotros ahí debemos saber qué posición ocupamos. Hay algunos que se frustran ante el pecado y ya se dejan y se tiran y se abandonan. No sabe la posición que ocupa. La palabra del Señor dice que si nosotros pecamos, abogados tenemos ante el Padre a Jesucristo, el juez justo, quien intercede, aboga por nuestra causa. Y la sangre de Jesucristo, su amado Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto enseñó el Señor cuando hizo el lavamiento de los pies de los discípulos. ¿Usted qué cree que el Señor estaba enseñando allí? Cuando el Señor estaba enseñando allí, cuando se lavó, no estaba dando una clase de humildad. No estaba dando ay, el rey. No, el rey había hecho mucho más que lavar los pies de alguien para humillarse. Vino, tomó forma de hombre y la mayor humillación iba a ser morir en una cruz, siendo maldecido por el pecado ajeno. O sea que el lavamiento de los pies no fue una lección de humildad, fue una lección de aprendizaje sobre la vida que nos va a tocar en esta tierra. El agua simboliza la palabra. ¿Quién nos trajo la palabra? El Padre. ¿Por medio de qué? De la luz. Ahora, fíjese, el Señor vino a hacer la voluntad del Padre y Él vino a hablar la palabra, Él vino a enseñar la palabra. Él les estaba dando la palabra de una manera correcta a ellos. Entonces halló un recipiente, lo llenó de agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro hace la mejor pregunta que podría haber alguien hecho, o tiene la actitud, la mejor actitud de todos. Pedro se quiere rehusar. Usted dice, ¿cómo tiene la mejor? Sí, porque esa actitud hizo que nos dejase la enseñanza del Señor. Pedro se rehúsa y dice, no, me vas a lavar los pies. El Señor dice,
Pedro, pero si yo no te lavo los pies, tú no tienes partes en mi reino. Y Pedro le dice, bueno, no solamente los pies, sino que lávame todo. El Señor le dice, no, Pedro, quien ha sido bañado ya no necesita más que lavarse los pies. O sea, si usted una vez recibió al Señor, nació de nuevo, es inevitable que andando usted peque, que cometa pecado. Ese pecado es la misma acción que usted cuando se baña en su casa y sale a caminar y se va, y si usted es consciente que camina y si va por un camino de tierra, usted mira sus pies y se va a dar cuenta que se ensució. Si nosotros no usamos sandalias, las mujeres usan, pero en aquel tiempo se usaban sandalias. Imagínense aquellos caminos saliendo a caminar, cómo le quedaba el pie. Entonces se da cuenta que se ensució. Usted cuando nació de nuevo se da cuenta, usted dijo, de acá yo ya no peco más, y a los días se da cuenta que pecó. Ay, ¿qué hace ahora? Por eso lo que hablamos de arrepentimiento, pensar, razonar. Entonces ese es el momento de ir a la palabra. El Señor vino a traer lo que dice la palabra. Y si pecamos, como dijimos, abogado tenemos, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y usted por allí dice, yo otra vez y acá. Ahora, nosotros miramos muchas veces las Escrituras, no la miramos bien. No la leemos bien. Yo te tengo por allí de superhéroe a personas que todavía no alcanzó a leer bien su biografía. A ver, ¿cuántos quieren ser un hombre conforme al corazón de Dios como lo era David? A ver, David no fue un hombre conforme al corazón de Dios porque jamás pecó. No. Entonces, ¿por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David tenía arrepentimiento. Cuando vino Natán a David dictó sentencia, y lejos de David decir, pero yo soy el rey, no puedo morir. Así que disculpadme, Natán, hágale nomás al Señor que yo no me voy a matar. David no dijo nada. Y hubo arrepentimiento, y por el arrepentimiento que hubo en David, el Señor le dice que no lo va a matar, ni su vida le perdonada. Ahora, esa situación sucede por dos cosas. A David sucede por dos cosas. David va a la guerra y se enfrenta con un segundo gigante. ¿Ya leyó esta parte o no de la Biblia? David enfrentó dos gigantes en su vida. A uno lo mató, que fue Goliat, y a otro tuvo que matar a uno de sus generales porque estaba siendo vencido por el gigante. Y cuando este gigante lo iba a matar, uno de sus generales corrió y mató al gigante. Y allí todo el pueblo dijo, no, de aquí en adelante el rey no va a salir más con nosotros a la guerra, no sea que se apague la luz de Israel. ¿Quién era el pueblo? El rey era David. Pero la luz no era David, la luz era el Señor. David reflejaba la luz. Usted va a reemplazar un espejo. No hay problema, si quiebra el espejo, usted lo reemplaza, pone otro espejo. El sol seguirá alumbrando y mientras dé el sol en el espejo seguirá reflejando. Si usted pone, sí, abrimos un hueco aquí y cerramos toda aquella parte que queda oscuro, pero ponemos un espejo allá que refleje la luz del sol, va a iluminar aquí. Y ese espejo se puede quebrar, se va a apagar, ponemos otro espejo, mientras el sol siga alumbrando, va a iluminar aquí. El Señor no había desaparecido. David podía desaparecer y David desapareció, pero el sol de justicia siguió alumbrando. ¿Entiende? Ahora, ¿qué sucede? El pueblo hace que David quede. Y cuando los reyes tenían que salir a la guerra, David tenía que no, el pueblo llevó a David a esa situación y David allí peca. Y David luego tiene confrontamiento. David se arrepiente, pero el pueblo no se arrepiente. Y la mortandad no solo viene por el hijo de David, sino que también la mortandad viene hacia el pueblo, hasta que
el ángel estaba haciendo gran mortandad en el pueblo y separa el ángel de la era de Arauna, y de allí el ángel de Jerusalén, la ciudad amada de David, la ciudad amada del Señor, y allí el Señor detiene su mano. Pero el pueblo no era, pero sí David era un hombre con pueblo del corazón de Dios, porque tenía ese corazón de poderse arrepentir. Ahora, fíjese, Jeremías toma un momento y un tiempo y dice: yo no voy a hablar más en tu nombre, porque siempre que predico, ¿cuál fue el llamado de Jeremías? Habla, dile a un pueblo que escuchando de oreja no te va a oír, de corazón y viendo no te va a ver. Ese fue el llamado, ya sabía lo que iba a ocurrir, pero se frustró. Claro, el hombre se frustró porque, claro, no es fácil, hablas algo, acontece, y en vez de que tenía razón, te meten en la cárcel, te dan pan, te dan agua, te meten en un pozo con lodo. Le dolía que Jeremías era de carne y toma una decisión. Ahora, luego cuando él comienza a extrañar la voz del Señor, él viene y dice: Señor, yo te extraño. Yo quiero, Señor, acá. El Señor que le dice: vuélvete a mí. Si tú te vuelves a mí, vas a hacer como mi boca. Otra vez vas a hablar en mi nombre. Otra vez vas a hablar en mi nombre. Ahora, la historia dice que Jeremías jamás fue el mismo después de aquella acción. Jamás fue el mismo. Y Jeremías va a escribir: me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, me venciste. Jeremías había hecho un arrepentimiento. Resumó, pensó, decidió. Había fallado, pero se volvió. Eso es madurez, eso es crecimiento. Pero hay gente que no se va a la palabra para crecer. Antes de ofrecer el servicio, el sacerdote, ¿por dónde pasaba primero? Por la fuente de bronce que contenía agua, que había sido hecha por espejos y representa la palabra. Y allí el sacerdote se iba, se lavaba, se limpiaba y luego crecía. ¿Qué había sucedido con el sacerdocio? ¿Se acuerda el inicio del sacerdocio? Fueron lavados Aarón y sus hijos, bañados por Moisés. Moisés simboliza la ley. Y luego fueron ungidos. El aceite simboliza el Espíritu Santo, la gracia, el respaldo del Señor. Pero luego el sacerdote tenía que ir todos los días y lavarse. ¿Qué nos pasó con el mensaje? No nos han dicho bien el mensaje, y por eso tenemos gente frustrada y que abandona, porque no le han dicho que todavía, a pesar de estar en el Señor, a pesar de haber recibido nueva vida, todavía se va a equivocar, todavía va a pecar, va a errar, pero que tiene un medio para correr, con un arrepentimiento genuino y verdadero. Ahora, esta palabra arrepentirse también es ejercer la mente, es decir, comprender, captar, prestar atención, entender, considerar nuevamente, ejercer la mente. ¿Cómo se ejerce la mente? Meditando. Y esto el Señor dijo: escudriñen, mediten, pónganse a pensar. Hay una palabra del Señor que tú recibes todos los días. Pastor, ningún versículo me vino. No estoy hablando de un versículo. Siempre viene una palabra del Señor que te viene a confrontar, a enfrentar, a enseñar algo. Hay un pensamiento que viene de parte del Señor para que tú comiences a pensar en tu vida, en tus acciones. ¿Qué haces con ese pensamiento? ¿Lo dejas pasar? ¿Lo masticas un poquito y lo tragas allí medio masticado? ¿O lo comienzas? Nosotros deberíamos ser vacas espirituales con la palabra. ¿Sí? Había gente que el Señor le dijo que eran vacas, bestias, mejor dicho. ¿Sí? El Señor le dijo allí cuando el Señor se fue al otro lado del lago, ¿sí? Y los otros se dieron cuenta que desapareció y se fueron hasta donde estaba el Señor. Y le dijeron: Señor, ¿cuándo viniste aquí? ¿Por qué no
unos avisantes, el Señor les dijo, ustedes me siguen no por el alimento espiritual, sino porque comieron y se saciaron, porque comieron como bestias. Eso dice su original. Arréglese con el Señor. Por eso dice, vaca es una bestia. Ahora sería bueno que podamos tener comportamiento espiritual, hablo de las vacas. ¿Qué hace la vaca? Traga, 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 traga. Después se sienta en la sombra y comienza a rumear. Le lleva, ¿sabe cuántas horas una vaca alimentarse? 24 horas. ¿Sí? Nosotros somos como la avestruz, tragamos entero y que sea lo que el Señor quiera. No meditamos. Esa es la verdad. Pero quiero al Señor que pueda ver en nosotros ejercer la mente. Ahora, ¿se dan cuenta que lo que hablamos, que arrepentimiento no es una acción de un momento, de un instante, sino que es una acción diaria, continua en nuestra vida, que abarca toda nuestra vida? Ahora, recién después de que hay fruto digno de arrepentimiento, sí podemos bautizarnos. Ahora usted ya está mojado, no lo vamos a mojar más. Pero lo importante es que usted entienda el bautismo. ¿Sí? A lo sumo lo que podemos hacer es pasar la manguera acá y el hermano Martín del Rocío. No hay más bautismo para pedir ese bautismo. Por más que no ha tenido el conocimiento. Porque lo importante es el primer paso, arrepentimiento, conocimiento, saber que sigo, a quién sigo, saber que los momentos vienen difíciles, pero que hay una salida, saber. Ahora, la iglesia habla de muchas cosas, de sanidad. ¿Cuántos oyeron hablar sobre sanidad espiritual? ¿No? ¿Me escucharon hablar sobre sanidad espiritual? ¿Sí? ¿Cómo es que se llama? Tiene la palabra, sanidad interior. Hay que ir al interior y allá van a ser sanos. ¿Sí? Sanidad interior. Amacharay. ¿Sí? Aquí no se vaya a pampa al infierno porque no se sabe. Sanidad interior. Hablamos de esto, hay gente que habla de esto. No enseña arrepentimiento. ¿Cómo puede haber sanidad en nuestro interior si no conocemos ni razonamos a quién seguimos? Aparte, hay algo. El sacrificio del Señor abarca todas las áreas de nuestra vida, restaura todas las áreas de nuestra vida. Entonces no se necesita, me parece, sanidad, se necesita comprensión, conocimiento y razonamiento sobre lo que la palabra del Señor dice, según lo que yo entiendo. No encuentro en la palabra que los apóstoles aquí pusieron, vamos a destinar tantas personas para que ministren sanidad interior. Algunos no tenían la oportunidad de nada. A ver, ¿cuál fue la administración de sanidad interior que recibió el gadareno? Señor, quiero ir contigo. Señor, déjame. No podés. Pero Señor, necesito sanidad interior. Todavía no entiendo. Andar a razonar solo. ¿Recibiste suficiente? ¿Qué le digo al Señor? No. Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y se fue y anunció la palabra en 10 ciudades. Uno que había sido liberado del demonio recibió sanidad interior. Entendió, razonó, conoció. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Hago una consulta. ¿Cuántos van a venir hoy en la noche? No, aparte del hermano Martín, no levante ni mala mano. ¿Y sabe qué es lo que va a costar? 2 pensamientos. Tengo muchas cosas que hacer. Ya fui a la mañana. Y le voy a decir que usted está equivocado y usted siempre miente. ¿Por qué? El día domingo, ¿de quién es? Respondo, ¿de quién es? ¿Y qué hace limpiando su casa? El día sábado es el día del Señor.
Pero la religión católica apostólica romana enseñó que el día domingo también intentó violentar la ley del Señor. Ahora vamos a ponerle, dice el día domingo del Señor, el día domingo del Señor, y el día domingo dirás su vida aquí como quiere. ¿Sí? 2 horas. Y ya nos estamos pasando. 10:50 es una hora de tener. A las 11. No todavía tenemos. ¿Sí? Ya terminamos. Entonces el día domingo que decimos que es del Señor y ya que hemos adoptado la costumbre que es del Señor, no le damos ni siquiera el 10% de un día. O sea, estamos en falta. Ni siquiera le estamos dando el 10% del día domingo al Señor. Oiga, pero vamos al Señor. Había un pueblo en un momento que amaba al Señor. ¿Cómo nos cuesta aprender y cómo nos conformamos con la miseria? ¡Qué miserables que somos! El pueblo estaba ya asentado en Israel y comenzaba a reconstruir la casa del Señor y paró y se fue a su casa y comenzó a hacer su casa, hizo la parte básica y después comenzó a adornarla y la adornó. El Señor estaba allí en su trono allí y le decían: Miguel, ¿y cuándo será que va a terminar de poner el adorno? Ya le puso la cerámica, ya le puso el... Y por ahí sigue el otro año, pero mira, Miguel, ya cambió 3 veces la cerámica, ahora le puso porcelanato y el cilobrazo y la pintó y ya, y pum. Entonces el Señor tiene que decirle: oigan, vengan, yo voy a hablar con ustedes. ¿Por qué ustedes dicen que no es tiempo de edificar mi casa? ¿Y por qué ustedes dicen o tienen tiempo para armar sus casas con toda clase de arte, artesonadas, mientras que mi casa está desierta? ¿Y por qué le digo que nosotros somos miserables? Y el Señor dice: siembran mucho, pero cosechan poco. Y ellos estaban conformes con lo que cosecharon. Me alcanza para ponerle el piso a mi casita. Me alcanza para comprar los 10.000 ladrillos para hacer la pileta en el fondo, la piscina. El Señor dice: todo lo que echan panza con otro. O sea, el Señor dice: ¿te podría ir mejor sin tanta esfuerzo? ¿Le podría ir bien sin esforzarse tanto? Ahora, el Señor dice: ¿qué te pasa? Si el propósito con el cual permití que los traiga usé a un impío para que les permitiera venir, y a ustedes que quedaron los dejé con vida, porque el propósito no son sus casas artesonadas, el propósito es mi casa, pero mi casa sigue siendo desierta. Porque el pueblo llegó así, se le acabó el miedo. ¿Cuántos tienen miedo de ir al infierno? La gente a veces viene y tiene miedo de ir, pero no quiere el infierno, no quiere el infierno, no quiere el infierno, y allí va, ya no va a ir, pa. Pero después de se le termina el miedo del infierno. Ahora, el propósito no es tener miedo de ir al infierno, el propósito es amar a aquel que nos amó. El propósito es ser agradecido con aquel que nos amó. Ese es el propósito. Si tú entras en ese propósito, tienes temor del Señor y no tienes miedo de ir al infierno. Y el temor del Señor crece en nuestra vida, lo amamos cada vez más, deseamos cada vez más honrarle a Él, nos ocupamos de Él. El pueblo perdió el miedo, porque cuando el pueblo vino estaba atemorizado, y lo primero que hizo el pueblo fue y armó, restauró el altar en la casa del Señor. Después pasó el tiempo y ya está la casa del Señor. Chao, sí. Ahora, todo demanda un esfuerzo. Todo demanda un esfuerzo. Yo voy a sacar el burro adelante para que no se espante. El hermano Martín, el hermano Gustavo, el hermano Marcelo, el hermano Sergio,
Sí, trabajó hermano Martín. En la semana trabajó hermano Gustavo. Hermano Marcelo, no trabajó. ¿Comió? No debía haber comido porque el que no trabaja debe comer. Pero se trabaja, estuvo cargando arena. Yo sé que estuvo haciendo entrar arena, una caminada de arena. El día de antes. El sábado vinimos. Estuvimos aquí. Y creo que podemos estar todos. O la mayoría. Había gente que faltaba porque entonces sacamos a uno para que deje de trabajar y que por lo menos se ve un tereré, y ese se va al tereré y por ahí podía y trabajaba. Y éramos 3 oficiales y un ayudante. Estaba nuestro hermano Martín de acá para allá y de allá para acá. Entonces otros se van porque trabajar cansa, da calor, ya viene uno cansado. Entonces cuando usted tiene la oportunidad, debe esforzarse para que todos podamos compartir la alegría del sacrificio. ¿No tienen más felicidad? ¿Acaso aquellos que fueron a la guerra vencieron y luego reparten y comparten el botín? Sí, porque costó. Ahora, la casa del Señor somos nosotros. La habitación del Señor, dejando esto de lado, somos nosotros. ¿Cuánto y qué te ocupa edificar tu casa? ¿Está desierta? ¿Está desierta? Yo tengo en mi habitación un espejo grande, ¿sí? En el baño hay uno mediano, y por ahí ya va mi hija a pintarse. Ahora creció mi hija y se pinta mi hija, se pintaba mi esposa, ahora se pinta mi hija. No quiero saber cuándo crezcan las más chicas. Gracias a Dios, los hombres no nos pintamos. Y sale mi esposa y entra mi hija. Mi esposa ya lo comprende, ya más o menos, pero mi hija no. Y que se pinte, 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 que se pinta. ¿Sí? Claro, sale diferente. Se ocupó, le dio tiempo. Todo lo que usted le dé tiempo va a tener una diferencia. Amén. Todo lo que usted le brinde tiempo va a tener una diferencia. Su vida espiritual sigue igual, no por causa de los pecados. Porque si hay un arrepentimiento que el Señor lo perdona y le restablece la comunión, pero su vida espiritual muchas veces sigue en la misma instancia porque usted no le da tiempo al crecimiento. No le da tiempo al Señor, no le dedica tiempo a Él. 2 oraciones no son nada. Mastique, piense lo que el Señor le ha hablado. ¿Sí? Vamos a orar. Amén. Estamos grabando allí, pueden cortar si quieren, estamos grabando, vamos a orar. Oremos con Él. Hablemos con nuestro Señor. Yo quiero hablar con el Señor. Amén. ¿Sí?